Bienvenidos. Hoy, abordaremos un tema que, aunque pueda parecer común y corriente, tiene profundas raíces en nuestra naturaleza humana: la ambición. La ambición, esa fuerza que nos impulsa a alcanzar metas, a soñar en grande y a esforzarnos por lograr nuestros objetivos. Pero, ¿es siempre positiva? ¿Cuándo la ambición se convierte en un obstáculo en lugar de un impulso? A través de las Escrituras, exploraremos estos interrogantes y reflexionaremos sobre el equilibrio necesario entre la ambición y otros valores fundamentales en nuestra vida cristiana. Consideremos un pasaje que nos ofrece una perspectiva clara sobre la ambición. Filipenses 2:3-4. En esta carta, el apóstol Pablo nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino que con humildad, cada uno estime a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo nos invita a reflexionar sobre la motivación detrás de nuestras acciones. La ambición en sí misma no es mala, lo que importa es el corazón con el que perseguimos nuestras metas. Si nuestra ambición surge del deseo de sobresalir por encima de otros, de buscar reconocimiento o fama, es probable que caigamos en la trampa de la vanidad y el egoísmo. En cambio, si nuestra ambición se nutre de un deseo genuino de servir, de contribuir al bienestar de otros, entonces estamos alineando nuestras metas con los principios del reino de Dios. Pasemos ahora a examinar ejemplos de ambición positiva en la Biblia. Pensemos en David, un joven pastor que se convirtió en rey. Su ambición no era simplemente obtener un trono, era el anhelo de servir a Dios y guiar a su pueblo. En 1 Samuel 16, vemos cómo Dios elige a David no por su apariencia, sino por su corazón. Esto nos recuerda que, cuando nuestra ambición está centrada en glorificar a Dios y servir a los demás, se convierte en una herramienta poderosa para el bien. Otro ejemplo significativo es el de Nehemías, quien se sintió impulsado a reconstruir los muros de Jerusalén. En Nehemías 1:4-11. Leemos sobre su profunda preocupación por la situación de su pueblo y cómo su ambición lo llevó a tomar acción. Nehemías no buscaba reconocimiento personal. Su motivación era restaurar la dignidad de su nación y cumplir el propósito que Dios había puesto en su corazón. Su historia nos enseña que la ambición puede ser un motor de transformación cuando está guiada por el amor y la preocupación por los demás. La ambición desmedida puede llevarnos a caminos oscuros. Recordemos la historia de Salomón, el hijo de David. Salomón fue conocido por su sabiduría y riqueza, pero su deseo de acumular más y más lo llevó a desviarse del camino de Dios. En Eclesiastés 5:10, Salomón dice: el que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el vino, no se saciará de vino. Aquí se plantea una verdad contundente: la ambición desmedida puede dejarnos insatisfechos y vacíos. La historia de Judas Iscariote también resuena en este contexto. Su ambición por el dinero y la traición lo llevaron a tomar decisiones fatales. En Mateo 26:14-16, vemos cómo Judas negocia la entrega de Jesús por 30 piezas de plata. Esta ambición, en lugar de acercarlo a la verdad y a la luz, lo llevó a la oscuridad y a la desesperación. Su historia es un recordatorio sombrío de que la ambición no controlada puede destruir no solo nuestras vidas, sino también nuestras relaciones y nuestra paz interior. ¿Cómo, entonces, podemos cultivar una ambición que glorifique a Dios y beneficie a otros? La respuesta se encuentra en el equilibrio entre la ambición y la humildad. En Proverbios 16:18, se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo nos recuerda que, aunque la ambición puede llevarnos a alturas, debemos mantenernos humildes y conscientes de nuestras limitaciones. La humildad no significa renunciar a nuestros sueños o a nuestras aspiraciones. Más bien, implica reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. En Santiago 4:10, se nos instruye: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Este principio es liberador. Nos permite perseguir nuestras ambiciones con la confianza de que, si nuestros corazones están alineados con el propósito de Dios, Él abrirá puertas y guiará nuestros pasos. Recordemos que nuestra ambición puede ser un motor de servicio. Cuando nos proponemos metas que beneficien a otros, nuestra ambición adquiere un propósito mayor. En Mateo 20:26-28, Jesús nos enseña que el mayor entre nosotros será el que sirva. Este principio transforma nuestra perspectiva sobre la ambición. No se trata solo de lo que podemos lograr para nosotros mismos, sino de cómo nuestras acciones pueden impactar positivamente a los que nos rodean. Tomemos el ejemplo de personas que han utilizado su ambición para el bien común. Pensemos en aquellos que han fundado organizaciones benéficas, que han dedicado su vida a ayudar a los necesitados o que han hecho contribuciones significativas en sus comunidades.
Estas personas han alineado sus sueños y aspiraciones con el llamado de Dios para amar y servir a los demás. La ambición es un aspecto intrínseco de la experiencia humana. Nos impulsa a crecer, a aprender y a alcanzar nuestras metas. Sin embargo, como hemos visto, debemos ser cuidadosos en cómo canalizamos esa ambición. A través de la humildad y el servicio. Podemos transformar nuestra ambición en una fuerza que glorifique a Dios y beneficie a quienes nos rodean. Te invito a examinar tus propias ambiciones. Pregúntate, ¿están alineadas con el propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo usar mis deseos y aspiraciones para servir a los demás? La ambición, cuando se enmarca en un corazón que busca a Dios y a los demás, se convierte en una poderosa herramienta para el cambio y la transformación. Recordemos siempre las palabras de Pablo en Filipenses. Que nuestras acciones y deseos sean guiados por la humildad, el amor y la intención de edificar a los demás. De esta manera, podremos vivir una vida de propósito y significado, reflejando la luz de Cristo en cada paso que demos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que cada día podamos avanzar con una ambición que glorifique a Dios y enriquezca nuestras vidas y las de los demás. Hasta la próxima y bendiciones abundantes.